Las almas de los santos que siguieron las huellas de Cristo viven gozosas en el cielo. Derramaron la sangre por su amor, por eso se alegran con Cristo para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos vosotros. Celebramos hoy la memoria de los santos Pablo Miki y sus compañeros mártires en Nagasaki, ciudad del Japón. Allí declarada una persecución contra los cristianos, fueron apresados y duramente maltratados 8 presbíteros o religiosos de la Compañía de Jesús y de la Orden de los Franciscanos, los hermanos menores, que procedían de Europa o algunos otros nacidos en Japón, junto con 17 laicos. El año 1597 fueron condenados a morir clavados cruelmente en la cruz, donde sin embargo manifestaron su alegría por haber merecido morir como Cristo. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, fortaleza de todos los santos, que te has dignado a llamar a la vida eterna por medio de la cruz a los santos mártires Pablo Miki y compañeros. Concédenos por su intercesión mantener con vigor hasta la muerte la fe que profesamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Como se separa la grasa en el sacrificio de comunión, así David fue separado de entre los hijos de Israel. Jugó con los leones como si fueran cabritos y con los osos como si fueran corderos. ¿Acaso no mató de joven al gigante y quitó el oprobio del pueblo, lanzando la piedra con la honda y abatiendo la arrogancia de Goliat? Porque invocó al Señor Altísimo, quien dio vigor a su diestra para aniquilar al potente guerrero y reafirmar el poder de su pueblo. Por eso lo glorificaron por los 10.000 y lo alabaron por las bendiciones del Señor, ofreciéndole la diadema de gloria. Pues él aplastó a los enemigos del contorno, aniquiló a los filisteos sus adversarios para siempre, quebrantó su poder. Para todas sus acciones daba gracias al Altísimo, el Santo, proclamando su gloria. Con todo su corazón entonó himnos, demostrando el amor por su Creador. Organizó coros de salmistas ante el altar y con sus voces armonizó los cantos, y cada día tocarán su música. Dio resplandor a las fiestas, embelleció las solemnidades a la perfección, haciendo que alabaran el santo nombre del Señor, llenando de cánticos el santuario desde la aurora. El Señor le perdonó sus pecados y exaltó su poder para siempre. Le otorgó una alianza real y un trono de gloria en Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea mi Dios y Salvador. Bendito sea mi Dios y Salvador. Perfecto es el camino de Dios. Acendrada es la promesa del Señor. Él es escudo para los que a Él se acogen. Bendito sea mi Dios. Es el Señor, mi Dios y Salvador. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Te daré gracias entre las naciones, Señor. Te tañeré en honor de tu nombre. Bendito sea mi Dios y Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso. La guardan y dan fruto con perseverancia. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías, otro es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era hombre justo y santo y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Ella entró enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de los guardias de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy nos da ese panegírico, esa alabanza fúnebre que se hacía sobre los grandes personajes, bueno, y no tan grandes personajes. Basta coger las páginas de esquelas de los diarios y de la gente importante, pues se hace el elogio fúnebre todavía hoy. Y eso lo vemos cada día. En ese elogio fúnebre, pero con una diferencia. Donde habla de Dios, y los elogios fúnebres de hoy en día, Dios queda fuera. El Señor le perdonó sus pecados, dice, y exaltó su poder para siempre. Aquí nos habla de todos esos momentos en los que ante el pecado de David se arrepiente, pide perdón, es perdonado, y esas promesas que se dan a David, que aquí es Antiguo Testamento, pero las promesas ya se refieren al Mesías, al Cristo, al que ha de venir, y será en realidad en Jesús, el que es el descendiente de David, el hijo de David. Bueno, mientras que el Evangelio de hoy es esa historia de Juan Bautista que hemos oído tantas veces, la decapitación de Juan Bautista, este Herodes, que oye hablar de Jesús y está convencido de que Juan Bautista ha resucitado. Herodes era un mal tipo, lo sabemos todos por la historia. Un personaje oscuro, un personaje que, aunque le llamamos rey, en realidad era un rey títere de Roma, donde había ido a mendigar que le hicieran rey, y los romanos lo hicieron rey, ya como lo había sido su padre y su abuelo. Pero no era automático, eso dependía del emperador. Por eso es un reinado títere. Y títere quiere decir que dependía en todo de los romanos. Podía mandar en las cosas internas, pero el fondo lo gobernaban los romanos. Pues bien, este personaje aquí parecería casi en San Marcos que está bien con Juan el Bautista. Bueno, está bien. Juan el Bautista lo ha criticado duramente por haberse casado con la mujer de su hermano, cosa que no era lícita. Hoy en día dirían,
¿por qué se mete Juan Bautista en estas cosas? Esto es moral privada, uno se ha de meter en la moral pública, en lo que uno hace públicamente, pero la moral privada. Pues Jesús dirá de él que es el mayor de los hombres, y porque todo lo que hacen privadamente los políticos, los reyes, influye en todo lo que hacen sus súbditos. Por eso los que gobiernan han de ser modelo en todo. Cuando su moralidad es absolutamente discutible, no merecen para nada el cargo, porque destrozan al pueblo, y el pueblo siempre es el que acaba pagando todos los platos rotos de los gobernantes, todas las épocas, en todos los lugares. Y especialmente en la Escritura eso sale siempre. Los gobernantes hacen el mal, ¿quién se la carga? El pueblo. En parte porque el pueblo no ha sabido responder, el único que lo critica es Juan. Claro que va a la cárcel y se la juega, y crea ese odio que hace que lo maten. Y vemos cómo es el estilo de Herodes, un estilo mentiroso, falso. Hace esta fiesta, se enamora de su hijastra, te daré lo que quieras, después de verla danzar y bailar. Y va a consultar a la madre. Te daré lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino. Y lo dice en público. ¿Qué va a dar la mitad de su reino si no es suyo, sino de los romanos? Es un mentiroso que no tiene ese poder de poder dar la mitad de su reino. Pero en esos momentos se supone que en las fiestas, con el alcohol, los invitados, pues se dice lo que no debe decir. Y la madre le exige la cabeza de Juan Bautista. Fijaros que toda la historia de Herodes es una historia de pecado tras pecado. El pecado que lleva a otros pecados. El pecado de casarse con la que no puede casarse le lleva a arrestar a Juan Bautista. El odio por lo que dice Juan Bautista le llevará a matarlo. Y antes hacer esos juramentos absurdos que no sirven para nada. Y eso lo hemos de aprender los cristianos. Primero, que no se jura, dice el Señor, decir sí cuando es sí, no cuando es no. Segundo, un juramento para hacer el mal nunca es válido. ¿Cómo vas a tener que cumplir un juramento que sea hacer el mal? Cuando lo estás haciendo a Dios el juramento que solo quiere el bien, no puedes cumplir el juramento de hacer el mal. Lo que has de hacer es arrepentirte y dejarlo correr, pero no hacer el mal. Nunca justifiques un juramento para hacer el mal, cuando lo que se jura es ante el que es el bien, que es Dios mismo. Por eso dice, por el juramento, pero enseguida dice, pero más por los invitados que han oído ese juramento, pues hace matar a Juan. Juicio, no, ni hablar. Allí el que manda, hacen lo que les da la gana. Eso es una constante en los que mandan de generación en generación. Si pueden, se saltan todas las leyes. Si les obligan, pues más o menos cumplen alguna. Pero en ese caso no importan las leyes. No es un ciudadano romano. Podemos hacer lo que queramos. Los romanos no nos dirán nada. Es un don nadie. Este Juan, podemos matarlo. Aquí da la impresión como si Herodes estimara a Juan. Bueno, lo estimaba en el sentido que le hacía pensar, pero después no le servía para nada. Recordemos que Jesús despreciará profundamente a Herodes, hasta lo insultará y dirá, no me acuerdo ya qué palabras contra él, y cuando lo llevan a Herodes, a que Herodes se divierta como si fuera Jesús un mono de feria, Jesús será el único personaje al cual no le dice absolutamente nada, no le responde. Y el otro queda todo desilusionado, pensaba que podría reírse, que podría divertirse con Jesús. Y Jesús lo trata como si no fuera nadie, porque no era nadie, Herodes. Se creía algo y no era nada. Por eso también hemos de aprender nosotros de él. Cuando uno solo quiere que seamos monos de feria, cuando nos quieren solo para reírse de nosotros, los cristianos, no vale la pena ni responder. Ante aquel que busca la verdad, todo el apostolado que uno quiera,
ante aquellos que buscan solo reírse de Cristo y de los cristianos, ni agua. Ni agua no quiere decir que no se les ayude cuando lo necesiten, sino no se les dice nada. No vale la pena hablar para que se burlen de uno, porque no es de Dios eso. No merecen nada, no se les da nada de la fe porque son incapaces de huir, están encerrados en sí mismos. Estos textos nos iluminan y mucho para entender cómo ha de actuar el cristiano, ha de actuar como Cristo, buscando el bien y hablando con todos aquellos que tengan buena voluntad, pero ante aquellos que se creen superiores a Dios, que creen que gobiernan y hacen y deshacen como quieren, no vale la pena ni hablar con ellos. Que se den cuenta que ante Cristo no son nada. Y eso es importante. Cuando estamos lo peor es esos cristianos absurdos que están al servicio del poder y del poder ateo. Esos son los peores de todos. Y muchas veces lo hacen pensando que sacarán algún bien por la Iglesia. Es mentira. Jesús no hizo jamás eso, sabía que no servía para nada, sino que vino para poder llegar a todos los hombres de buena voluntad. En esta conmemoración de los santos Pablo, Miki y sus compañeros mártires, oremos a Dios Padre. Por la Iglesia que se sienta fortalecida con el testimonio de los mártires, roguemos al Señor. Por los perseguidores de la Iglesia, para que la sangre de los mártires les haga obtener la conversión y puedan unirse a ellos en el reino eterno, roguemos al Señor. Por los que sufren por el nombre de Cristo vejaciones, injurias, humillaciones, torturas, para que la fuerza del Señor les dé valor en su tribulación, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, que por el testimonio de los mártires seamos reconfortados en las pruebas de cada día, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas por la intercesión de los santos mártires, cuya sangre derramada por Cristo clama a ti en nuestro favor, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe tus manos, perdón, Señor, Recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la fiesta de tus santos mártires. Concédenos a nosotros, siervos tuyos, permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos, y cuanto pertenece a su pasión es obra admirable de tu poder. Tú bondadosamente otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Josep María Calderó Gés y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino tuyo, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Yo preparo para vosotros el reino, dice el Señor, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Latiendo vivo en un silencio amante, postrar el alma como quien quiere darse, hacerlo todo en vida concentrada, volviendo simple la historia complicada, silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos, como hostias vivas, como hostias vivas a nuestra vida, hostia viva. Agüita clara, trigo sencillo y cierto, ser hostia pura, inmensa en su secreto, feliz y pleno, ajeno a las miradas, como una hostia negra transfigurada, silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos, como hostias vivas, como hostias vivas a nuestra vida, hostia viva. Feliz y pleno, ajeno a las miradas, como una hostia negra transfigurada, silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos,
dándonos como hostias vivas, como hostias vivas a nuestra vida, hostia viva. Oremos. Oh Dios, que iluminaste de modo admirable el misterio de la cruz en tus santos mártires, concédenos por tu bondad que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos siempre fieles a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Yo soy vuestra madre, yo os quiero.